Hola, en el video de hoy trabajamos el libro de historia de las páginas 18 a 23 de sexto grado. En estas páginas hablaremos del tema los primeros seres humanos. Los Australopithecus fueron homínidos y son considerados los ancestros de los seres humanos. Sus restos fósiles han sido encontrados en África y datan de hace 3.5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo, hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron el paisaje. Sus restos se han encontrado al sur de África, de ahí que fueran nombrados así, puesto que la palabra Australopithecus viene de Australis del sur y de Pithecus mono, por lo que significa mono del sur. En cambio, los Homo, y dentro de ellos se encuentran los Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo neanderthalensis, se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas, diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras cosas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. En la imagen que aparece en tu libro en la página 18, podrás notar cómo se hace una comparación entre el cráneo del Homo sapiens sapiens, que es este que se encuentra a la izquierda, en comparación con el del Australopithecus, que es el de la derecha. Nota cómo el cráneo del Homo sapiens es más grande, lo cual significa que tenía precisamente un cerebro más grande. Ahora hablemos del ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Recuerda que una sabana es una llanura sin árboles situada en regiones tropicales o subtropicales. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los seres humanos debieron emigrar hacia otros lugares como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región natural. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío, y curtieron pieles de animales para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes.
Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Como podrás notar, este fue el inicio de la sociedad como tal, ya que había una organización entre ellos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Nota por favor cómo todas estas expresiones representan precisamente la manifestación de las creencias de nuestros ancestros. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. Asimismo, puedes ver en la ilustración de la página que nos mencionan que es una figurilla de piedra, conocida como Venus. El significado real de esta figurilla aún no se ha aclarado. Una interpretación es que representa el ideal de la belleza femenina de aquella época, aunque también pueden ser otras las razones por las cuales fue creada. En la página 20 podrás encontrar una actividad que veremos más adelante. Ahora hablemos de la vida de los primeros cazadores-recolectores. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recuerda que esta es una característica de la vida nómada, es decir, que se trasladaran de un lugar a otro. Recorrían grandes distancias y en ocasiones debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Del lado izquierdo de la página puedes ver una imagen donde se representa la caza de un mamut. Asimismo, en la parte de arriba podrás encontrar la reconstrucción de un niño neandertal a partir de un cráneo encontrado. Un dato interesante: el hallazgo del cráneo de una niña discapacitada en Atapuerca, España, indica que tuvo cuidados especiales hace 530.000 años. Sufría craniosintosis y murió a los 10 años. Desde su nacimiento tuvo capacidades motoras diferentes, por lo que requirió de la solidaridad de su grupo para sobrevivir. En la actualidad, a un niño que presenta esta enfermedad se le opera en sus primeros meses de vida para evitar la deformación y las alteraciones en el encéfalo. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos como renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros, en bosques donde cazaban animales como lobos, linces, ciervos y osos, o en la alta montaña donde se cazaban cabras monteses y antílopes. Esto, recuerda, son ejemplos de la caza mayor. Mientras tanto, la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves. Para ello, complementaban su dieta y también pescaban con arpones y anzuelos. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda, estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación. Respecto a la fabricación de instrumentos, sabemos que la elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional, es decir, planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía al producir fuego golpeando dos piedras
o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Los diferentes tipos de piedra, como el sílex, mismo que es una variedad de cuarzo compacto y de gran dureza, lustroso como la cera, por lo general de color gris amarillento, más o menos oscuro. También se le conoce como pedernal. Y en la parte derecha de tu página puedes observar una ilustración de sílex. Este fue el principal material para elaborar instrumentos y armas. Con ellos se hicieron puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros, mismos que fueron los primeros instrumentos de nuestros ancestros. Para su elaboración se usaron 3 técnicas: la percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos; la presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra entre 2 pedazos de hueso para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo; y el desgaste, mediante el frotamiento de 2 piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. Los utensilios fabricados con esta última técnica fueron de gran importancia para las poblaciones sedentarias, ya que les permitieron elaborar hachas para cortar árboles, así como instrumentos que empleaban en actividades agrícolas. Recuerda que la actividad agrícola fue muy importante para el proceso de sedentarización. Además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y las cosían con instrumentos como las agujas. Sin ellas, no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. Por último, hablemos del poblamiento de los continentes. La emigración de África a otros continentes se debió al agotamiento de alimentos y a las catástrofes climáticas. El continente asiático, por la península arábiga, fue el primero al que llegaron los Homo. De allí fueron a Europa, Oriente Medio, Asia Central y Suroriental. Oceanía y América fueron los últimos continentes en ser poblados. Oceanía fue descubierto por pueblos de Asia suroriental que dominaron la navegación, aprovechando su conocimiento de las corrientes marítimas y que en las glaciaciones bajaba el nivel del mar, por lo que era más fácil navegar. En la ilustración de la página puedes ver objetos de los seres humanos que empleaban en su vida cotidiana. En la actualidad, conocemos más acerca del poblamiento de los continentes por la investigación genética que ha precisado los resultados obtenidos por la datación de fósiles. Recuerda que la datación de fósiles es un método científico para determinar precisamente la edad de los fósiles. Ahora veamos el orden en que fueron poblados los continentes. El primer continente fue África. En él, las sabanas de África Central fueron el primer espacio natural donde habitaron los homínidos. De allí se desplazaron al sur y al norte a zonas boscosas y praderas. Cabe mencionar que los Homo precursores del Sapiens regresaron a África cuando el clima empeoró en Asia y Europa. Asia fue el primer continente al que emigraron los homínidos de África hace 2 millones de años. Llegaron primero a la península arábiga, es decir, Yemen, y posteriormente a la península índica. Después poblaron Asia suroriental. Por último, hace 30.000 años, los Homo sapiens sapiens poblaron las congeladas regiones nórdicas. El tercer continente en ser poblado fue Europa, por grupos provenientes de Asia y luego del norte de África. El poblamiento comenzó por el área mediterránea y se extendió hacia el norte oriental. El cuarto continente en ser poblado fue Oceanía. Australia y Nueva Zelanda se habitaron antes que el resto de las islas del continente. Y por último, el quinto continente en ser poblado fue el continente americano. Diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska a lo largo del estrecho de Bering, congelado por la última glaciación, siguiendo las manadas de animales que acostumbraban cazar.
Otras evidencias sugieren que hubo diversas rutas del poblamiento americano. Una investigación propone que algunos pobladores llegaron de Europa bordeando el Atlántico Norte, con ropa y transporte similares a los de los actuales esquimales, y otros grupos llegaron del sureste de Asia navegando por las costas del Océano Pacífico, como lo ha demostrado el reciente descubrimiento de los restos de una mujer de 13.600 años de antigüedad en la península de Yucatán. Y para ello, en la página 24 se nos muestra un mapa sobre las teorías del poblamiento de América que en un momento veremos. Antes de ello, es importante que retomemos el cuadro de la página 20. En él debes comentar si piensas que las teorías que se mencionan son correctas o incorrectas y por qué. En este caso no hay respuestas correctas totalmente, ya que cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente. Te presento las teorías más reconocidas y por qué se cree que son correctas o incorrectas. En el caso de la teoría acerca de que se usaban como piezas de intercambio las figurillas de la Venus, se cree que es correcta porque quizás entre pueblos intercambiaban figuras o utensilios como parte de su cultura. Pero también podría ser que en vez de ello intercambiaran piezas que les resultaran de mayor utilidad, por lo que podría ser una respuesta incorrecta a esa teoría. La segunda teoría nos habla acerca de simbolizar el ideal de la belleza femenina de la época. Se cree que es correcto ya que las mujeres representaban un papel importante en la sociedad. Asimismo, también podría ser incorrecta ya que también hubiera habido otras manifestaciones, no solo en las figurillas, por ejemplo, en las pinturas. Finalmente, la teoría en la que se menciona que representaban a una diosa de la fertilidad podría ser la más adecuada, ya que se han encontrado este tipo de figuras en templos y ahí se veneraba a los dioses o deidades. En cambio, se piensa que es incorrecto porque en aquella época generalmente los dioses eran hombres. Recuerda una vez más que en este cuadro no hay respuestas correctas, únicamente son las ideas y por qué tú consideras que es correcta o incorrecta la teoría. Retomemos información importante sobre los primeros seres humanos. En este cuadro comparativo te hago mención acerca de las principales diferencias que hay entre los Australopithecus y los Homo. Recuerda que dentro de los Homo se me está mencionando a los Homo habilis, a los Homo erectus, a los Homo sapiens y a los Homo neanderthalensis. En el caso de los Australopithecus, nos menciona que sus restos datan de hace 3.5 millones de años. Recuerda que por eso se les considera ancestros de los seres humanos. Asimismo, se asemejaban a los primates físicamente, ya que todas sus características son muy similares a las que actualmente tienen los orangutanes o chimpancés. De acuerdo a los fósiles que se han encontrado, tenían dedos pulgares que usaban para manipular objetos. Recuerda que fueron los primeros en fabricar instrumentos. Por otro lado, en el caso de los homos, se adaptaron a diferentes regiones naturales, cosa que no hicieron los Australopithecus y por ello se extinguieron. Además, los Homo diversificaron su alimentación. Su cerebro aumentó de tamaño, como pudimos ver en los cráneos de las ilustraciones del libro de texto. También recuerda que cambió su fisonomía, es decir, el rostro. Desarrollaron el pensamiento racional, así como el lenguaje oral para comunicarse. Y también crearon símbolos que les ayudaron a transmitir su conocimiento. Y trabajaron organizadamente. Todas estas características se cree que fueron esenciales para que sobrevivieran y los Homo sapiens se convirtieran precisamente en quienes somos ahora. Y finalmente retomamos un cuadro acerca del poblamiento de los continentes. Recuerda que África fue el primer continente en ser poblado, después Asia,
en tercer lugar Europa, en cuarto lugar Oceanía y en quinto lugar América. Recuerda que América fue el último continente en ser poblado. En el caso de África, primero se ocupó el centro, después se realizó un desplazamiento al norte y sur, y algunos homos regresaron cuando las condiciones climáticas de Europa y Asia no eran las apropiadas. En el caso de Asia, recuerda que se considera que llegaron primero a Yemen y luego a la península índica. Asimismo, los Homo sapiens poblaron las regiones nórdicas hace aproximadamente 30.000 años. En el caso de Europa, se menciona que el poblamiento comenzó por el área mediterránea y luego hacia el norte. En el caso de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda fueron las primeras partes que se habitaron antes que las demás islas del continente. Y finalmente, en el caso de América, se cree que gracias a las glaciaciones, migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska mediante el estrecho de Bering. Recuerda también que en el caso de América hay diversas teorías de su poblamiento. La primera, y que ya mencionamos, fue la del estrecho de Bering, que es esta parte que se encuentra aquí. Se cree que de Asia pasaron mediante ese estrecho ya que estaba congelado debido a las glaciaciones. A partir de él, como podrás ver en las flechas, se puede ir siguiendo una ruta hasta donde se cree que llegaron a América del Sur. Y recuerda que hay otras teorías que sugieren que hubo una ruta por el Océano Atlántico, es decir, de Europa hacia América, y puedes verla en color azul. Esto se cree que era porque utilizaban diversos instrumentos de navegación como lo hicieron los esquimales. Finalmente, tenemos la teoría que menciona que de América también pudo haber sido poblada por la medio de la ruta del Océano Pacífico, en la cual pueblos provenientes de África llegaron a América del Sur antes que a América del Norte. Y recuerda que esto se menciona debido al descubrimiento de la mujer de Yucatán, que data de hace 13.600 años. Espero que este video te haya sido de ayuda para comprender cómo era la vida de los primeros pobladores. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.